honra a Dios. Qué privilegio, una vez más, por la misericordia de Dios, encontrarnos a través de este medio, en este lugar, y poder llegar hasta sus hogares, al lugar de destino donde usted se encuentra en el día de hoy, para glorificar y exaltar todos al Rey de Gloria, al Rey de Poder. Es un día muy especial, porque es un día más que Dios nos ha regalado de vida. Y este día que Dios nos regala es primero que todo para estar agradecidos con Él, para glorificarle, exaltarle, recordarle que hoy algunas personas han partido de esta tierra, algunos han partido con el Señor, otros han partido donde han decidido pasar la eternidad, porque recuerde que la decisión se toma antes de partir de este lugar, teniendo los 5 sentidos, independientemente de la condición, pero voluntariamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a entrar en materia, vamos a ir a un tema maravilloso y precioso, la segunda parte de sumando y no restando. Quiero que me acompañe allí a la carta de Pedro, la segunda. Vamos a mirar el capítulo 1, el versículo 6 y 7, lo que la palabra de Dios nos enseña. Leemos esta palabra, que es palabra de Dios, la leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y mire lo que dice en el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Hemos tomado en esta segunda parte el versículo 6 y 7, porque el versículo 5, en la reflexión anterior, lo estudiamos y lo analizamos. Yo le voy a dar un breve repaso para que haya la conexión correcta para la gloria y la honra de Dios, y así podamos ser todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús con esta palabra. Recuerde que es sumando y no restando. Recuerde que el diablo es experto en dividir y en restar, pero Dios es maravilloso sumando y multiplicando. Eso lo encontramos a la luz de la palabra del Señor. Y debemos de tener un crecimiento total. Recuerde que, ¿qué significa crecer en conjunto? Y es lo siguiente. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es un proceso que implica un aumento, incremento, subida, acrecentamiento, progresión o desarrollo. El crecimiento puede ser físico, espiritual, poblacional, personal, etc. Pero en esta ocasión hemos tomado que el crecimiento debe ser espiritual para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus títulos, no por los años que se llevan en el Evangelio, sino por sus frutos. Y nosotros debemos no solamente de anhelar y de tener los frutos del Espíritu Santo, sino que hay decisiones que nosotros debemos de tomar en nuestra vida cotidiana, personal y espiritual para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que el apóstol dice algo muy cierto y que debemos de nosotros también vivir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces de eso debemos de ser muy conscientes para la gloria y la honra de Dios. Entonces por eso les quiero hacer un breve repaso. Miramos que lo primero que tenemos que añadir a nuestra vida es la diligencia. Una persona diligente no necesita decirle 2 o 3 veces lo que tiene que hacer. Ni siquiera muchas veces hay que decirle lo que hay que hacer. La persona ve la necesidad
y actúa inmediatamente. Porque la palabra de Dios nos enseña que el siervo inútil hace solamente lo que se le dice, pero el siervo diligente está siempre pendiente de qué necesita el líder, el patrón, en el hogar, en la sociedad, que en vez de criticar, da un aporte para la gloria y la honra de Dios. Es una persona que busca soluciones. La persona diligente hace eso. Y eso lo encontramos allí en Proverbios capítulo 12, versículo 23 al 24. Y la Biblia es clara cuando nos habla al respecto, cómo debemos usted y yo ser para la gloria y la honra de Dios. Y otro repasito de lo que vimos en la reflexión de bendición anterior es el conocimiento. Porque la Biblia nos habla que debemos de añadir a la diligencia conocimiento. Y entonces en Oseas capítulo 4 versículo 6, que es un texto muy conocido, no lo vamos a leer ahora porque eso ya lo leímos en la reflexión anterior, solo es un repaso para que haya un encaje perfecto bajo la guianza del Espíritu Santo en la enseñanza anterior y esta. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay gente que no se preocupa por tener un conocimiento de la palabra de Dios, una revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando le hablo de revelación, no le estoy hablando de cosas nuevas fuera de la palabra, sino muchas veces se lee la Biblia y no se es revelada a nuestras vidas, porque por falta de conocimiento. Pero aquí dice la segunda parte, por cuanto ellos desecharon el conocimiento. Hay gente que le gusta tener un conocimiento parestado. No un conocimiento revelado, sino un conocimiento prestado. Que es lo que Fulano dice. Es que el pastor Fulano dijo, el profeta, el apóstol, y por eso se llenó esto de apostolites, de profetistas, de tanto profeta y cosas por el estilo, por falta de conocimiento de la palabra. Por eso se han desviado muchos de la sana doctrina, no de la doctrina, sino de la sana doctrina, y han desviado al pueblo, y ellos se han desviado por falta de conocimiento. Entonces, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí algunos licenciados en teología y ciencias religiosas pueden refutar, y es respetable, pero así como en aquel tiempo Dios le hablaba a Oseas y al pueblo, hoy nos habla a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y Dios es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Y hoy cuánto pastor, cuánto líder desecha el conocimiento, desecha la palabra de Dios por predicar fábulas, por entretener a un pueblo, porque la gente no se vaya, cambia la doctrina y un sinnúmero de cosas. Y hay gente que ya ha sido desechada. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice que si nosotros agradamos a los hombres, no seremos siervos de Cristo. Y hay mucha gente que ya no son siervos de Cristo porque decidieron agradarse a sí mismo, o agradar a una denominación, a una misión, o agradar a un pueblo. Entonces, por eso es importante que a la diligencia le añadamos conocimiento. Pero también ese conocimiento tiene que tener un crecimiento en cuanto a la fe. Nuestra fe, recuerde que en una enseñanza de reflexión de bendición, miramos que la fe, aunque es una sola, pero está con su derivado, que es la fe natural, la fe como fruto y la fe como don, así como el amor ágape, el amor filial, el amor fraternal y el amor eros. La fe también tiene sus derivados y debemos de crecer, no podemos quedarnos estancados. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia le dijo en cierto momento, debo hablarlos como a niños, porque aún no soy capaces de recibir el alimento sólido, debiendo de ser ya maestros. Entonces hay gente que ya lleva un tiempo muy prudente en el evangelio, pero no ha querido ni ser diligente, ni adquirir conocimiento, y menos que la fe se desarrolle. Y la fe se desarrolla en nuestras vidas y crece y avanza es cuando tenemos esas vivencias con el Señor. Cuando se presenta una situación en nuestra vida personal y acudimos a Dios en oración, de acuerdo a su palabra, reclamando esas promesas, esa palabra viva y eficaz, pero no imponiéndole ni exigiéndole a Dios, sino suplicando su misericordia y su favor, y que Dios actúe en el momento que Él le plazca. Nosotros todos queremos la respuesta inmediatamente, eso es de todo ser humano.
en todas las áreas, pero con Dios es diferente. Entonces nuestra fe tiene que tener un desarrollo. Debemos de ser personas también virtuosas, de tener diligencia, conocimiento, virtud, ¿sí? Fe y virtud para la gloria y la honra de Dios. Pero no podemos escudarnos, como les compartía en Proverbios capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa. Debemos de ir a la palabra de Dios, y Dios me regaló a mí el lema de reflexión, de bendición respecto a Filipenses 4:8. En esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nosotros somos virtuosos o procuramos mantener la virtud o adquirir esa virtud, vamos a aplicar lo que la palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pero no vamos a quedar ahí, sino que vamos a avanzar en un conocimiento, en una sabiduría celestial, para no actuar en nuestra sabiduría terrenal, y eso lo encontramos en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y es necesario crecer. Y esta segunda parte que vamos a mirar de sumando y no restando para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué el título así, sumando y no restando? Porque nuestro deber es sumar. Recuerde que Dios es todopoderoso y Él puede hacerlo todo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Él puede cambiarnos. Pero Él nos dijo que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué haría? La perfeccionaría. Y hay decisiones que Dios respeta y que nosotros debemos de tomar para demostrarle cuánto le amamos realmente a Él. Porque esto no es de hechos. Esto es de hechos, no de palabras. El evangelio no consiste en emociones, sino consiste en reacciones reales. Entonces, por eso nosotros debemos de procurar, porque en nuestra vida nosotros, a la luz de la palabra y adquiriendo ya lo anterior, procuremos sumarle a nuestra vida. Por eso la Biblia dice, el que pecaba, no peque más. Y le digo a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, le digo, ¿dónde están los que te condenan? Señor, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peque más. Entonces, ¿qué tenía que sumar ella a esa situación después de que el Señor la perdona y no la condena? Pues sumarle santidad, sumar testimonio y todo lo demás que hemos visto y lo que vamos a ver. No podemos quedarnos allí. Hay decisiones que tenemos que tomar nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice, desecha la ira, desecha el enojo. Y a veces le decimos, Señor, hazme libre de la ira, hazme libre del enojo. Pero somos nosotros que hemos de desechar eso. Sabemos que eso no nos conviene, que eso nos perjudica, que no nos trae bendición, que daña nuestro testimonio. Pero sin embargo, aún así, clamamos o le decimos, pastor, ore por mí, o al líder o al evangelista que venga a un evento, a la congregación, ore por mí, porque es que yo soy muy iracundo, porque es que yo... No, es que hay decisiones que tenemos que tomar nosotros. Por eso Dios le dijo a Jonás, dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Entonces, si el enojarnos no nos hace bien, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo. Los mismos médicos recomiendan a la persona cuando su temperamento, porque recuerde que el carácter es uno y el temperamento es otro, cuando el temperamento no le ayuda, recuerde que cuando una persona se enoja, el sistema sanguíneo, la presión se sube y empieza a evolucionar, y por eso hay alteraciones. Y por eso lamentablemente hay personas que en medio de un enojo fuerte han tenido un derrame cerebral o han tenido un preinfarto o hasta un infarto. Porque el sistema mismo nervioso se activa. Entonces por eso Dios nos recomienda. Dice, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Entonces hay cosas que nosotros debemos de desechar. Hay cosas que nosotros debemos de sacar de nuestra vida. Hay cosas a las que nosotros debemos de renunciar. Hay cosas que ni siquiera es el diablo. Si no es Dios, o si no es el diablo, menos Dios. Hay cosas que están en nosotros, que combatimos interiormente y que nosotros sabemos que no nos convienen, que no están bien delante de Dios y que tenemos que desechar. Entonces vamos a ir a 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6, y dice, al conocimiento, dominio propio. Entonces nosotros tenemos que adquirir al conocimiento dominio propio. Ya miramos en la primera parte del estudio de sumando y no restando que debemos de tener ¿qué? Diligencia, conocimiento, fe,
virtud, sabiduría, y ahora a ese conocimiento hay que sumarle algo más, que es el dominio propio. Y eso lo encontramos allí en el Evangelio, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 7. Pero mientras usted busca esa cita bíblica, que es bueno que usted lo haga, ¿qué es el dominio propio? Dominio propio es la paciencia, el dominio propio que usted y yo debemos de ejercer es la templanza, es una virtud que todo creyente puede modelar o moldear en su vida. El Espíritu Santo es el dador de esta virtud. El poder del Espíritu Santo puede ayudar a vencer la tentación para no caer en pecado y así continuar haciendo la voluntad de Dios. Mire tan importante que es el dominio propio en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de anhelarlo. Nosotros debemos de buscarlo a través de la presencia de Dios para que el Espíritu Santo en su infinita generosidad se manifieste. Y por eso dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire cómo va acompañado. Empieza diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y tiene una coma allí. O sea, Dios no nos ha llamado a que seamos temerosos. Por eso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué es una persona cobarde? Una persona llena de temor. Una persona que no toma una decisión por Cristo. Una persona que está esperando que todo lo hagan por ella o que todo está bien para ahí sí determinar seguir al Señor. Por ejemplo, a veces le hablan a una persona, se le habla a una persona de Cristo y entonces la persona dice, no, cuando yo tenga salud voy a congregarme. Pero uno encuentra en la Biblia que hubieron cantidades de personas que aún en medio de su enfermedad buscaron a Dios. Alguien que me impresiona a mí fue la mujer del flujo de sangre. Cómo esta mujer buscó a Dios en medio de su dificultad. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer se acercó a Dios, se acercó a Él. Y esta mujer no mandó ni siquiera una razón para decirle al Señor que necesitaba un favor, sino que esta mujer fue y se acercó a Él en medio de la multitud. ¿Y sabe cuánto llevaba esa mujer? 12 años padeciendo de ese flujo de sangre. Y aquellas personas, con todo respeto, en especial la mujer que saben qué es tener un flujo de sangre, me podrán entender. Aquella mujer no podía tener fuerzas físicamente, porque 12 años en esa situación. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que habían gastado todo lo que tenía. Esa mujer tenía posesiones económicas, tenía riqueza, porque para 12 años estar en tratamientos y pagar médicos y medicamentos, cuando eso no existían las famosas EPS, entre comillas, lo que le favorece, entre comillas, al pueblo, hoy en día, según algunos, sino que era diferente. Hermanos, pero esa mujer no se conformó con mandar a llamar a Jesús, ni mandarle una razón, ni escribir un papelito, ni nada, sino que ella misma tomó la decisión de ir al maestro. Y dijo, ni siquiera dijo, quiero que él ore por mí e imponga sus manos y me unga con aceite, nada. Ella dijo, si yo, ella lo tomó a término personal, tocaré tan solo el borde del manto del Señor, ¿seré qué? Sana. Oiga, y tremenda la fe de esta mujer que tomó esa decisión y no le importó su situación, su condición, y se acercó al Señor. Por eso no hay ninguna excusa para acercarnos a Dios. Cuando la persona realmente quiere acercarse a Dios, usa el dominio propio y no se deja dominar de nada. Por eso la Biblia dice, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada, o de ninguno, o de nadie. Porque el que es vencido por algo o por alguien, se vuelve esclavo del que lo venció.
Sabemos que pueden llegar enfermedades, dolencias al cuerpo del ser humano. Pero el problema es que el hombre a veces decide creerle más al hombre lo que dice el médico, que es un simple mortal, que al que nos ha dejado promesas, que llevó la enfermedad y la dolencia en la cruz del Calvario. Es cierto que un día tenemos que partir de esta tierra y vamos a tener que morir. Y de pronto sea a través de una enfermedad. Y ese va a ser el único milagro que Dios no va a hacer. A pesar de que haya hecho tantas sanidades en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, ese va a ser el único milagro, el final por el cual vamos a partir de esta tierra, que llegó y la persona cayó en cama. Y es para darle a Dios la oportunidad para que se ponga 100% en contacto con Dios, pida perdón, se arrepienta de verdad de corazón y pueda partir a la presencia de Dios. Pero cuando hay dominio propio, a pesar de haber compromisos u otras cosas, no, hoy es el día del Señor. Hoy yo debo congregarme, hoy yo debo conectarme, hoy yo debo de asistir, hoy yo debo de leer la palabra, hoy yo debo de orar. Y no me dejo distraer. El dominio propio, porque cuando viene la tentación, cuando viene la situación, si no hay dominio propio, ¿y cómo vamos a obtener el dominio propio? El dominio propio está, pero debemos de ejercerlo. Todos los puntos que vimos anteriormente, en 2 Pedro capítulo 1 versículo 6, que los estudiamos en la reflexión anterior, y los que estamos viendo y vamos a ver, nosotros debemos de ponerlo en práctica. Es como la persona que va al gimnasio. Si la persona no empieza con una rutina, no se van a ver el resultado. Y nosotros necesitamos ver el resultado cuando una persona va al gimnasio, cuando una persona empieza un tratamiento. El médico le dice, pero se está tomando los medicamentos al pie de la letra que le formulé, está alimentándose como se le explicó, como se le dijo. Entonces la persona va a decir, claro que sí, y el médico tiene que ver los resultados. Dios espera ver resultados en su vida y en mi vida. Pero es que creemos que todo tiene que hacerlo Dios. Él lo puede hacer absolutamente todo, porque si hizo toda la creación en 6 días, ¿cómo no podía hacer una transformación en nosotros? Claro, pero es que Él quiere que nosotros le demostremos que tenemos interés en ser transformados y que por amor a Él nosotros también vamos a dejar cosas. El dominio propio nos permite y nos ayuda a retirarnos de las amistades que no nos convienen, a retirarse de la pornografía, a retirarse del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la estafa, del engaño, de lo que sea. El dominio propio nos sirve para, en caso de que llegue la tentación, poder reflexionar como hizo José y digo, ¿pecaría yo contra mi Dios? Cuando la mujer de Potifar fue a seducirlo y a querer acostarse con él. Es importante que el dominio propio nosotros lo usemos para la gloria y la honra de Dios. Y allí nos vamos a dar cuenta cómo estamos creciendo, cómo estamos avanzando. El dominio propio nos sirve para cuando se presenta una situación y esa situación provoca en nosotros una reacción que no es conveniente. Y entonces el dominio propio nos va a apaciguar. Cuando viene esa reacción a través del temperamento, a veces hay reacciones de celo, de tanta maldad y perversidad, hermano, que uno encuentra en la misma calle, la gente haciendo en plena luz del día porquerías, hermano. No quieren respetar diagonal a un templo, dando gente ya a esa hora por ahí caminando y haciendo sus labores y la gente haciendo cochinadas. Hay veces que eso le llena a uno también y lleva a tener una reacción, pero finalmente el dominio propio, por su infinita misericordia, actúa, permitimos que actúe y se active en el buen sentido de la palabra y poder hacer lo que a Dios le agrada para la gloria y la honra de su nombre. Pero es importante que nosotros nos procuremos proponer a ejercer el dominio propio, a no dejarnos provocar, ni ceder a la tentación, ni provocarnos con el enojo, con la ira, ni con tomar lo que no es nuestro y actuar de maneras incorrectas. Entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El cobarde es el que no actúa. El cobarde es el que se deja dominar. Esa es una persona cobarde, que se deja dominar por el temperamento o por la tentación.
Y que, ay, es que no pude resistir a la tentación. Pues salga corriendo. ¿Acaso a José no le tocó hacer eso? José no solamente, pecaría yo contra mi Dios, sino que cuando esa mujer se le abalanzó a seducirlo, salió corriendo, y aunque aquella mujer se quedó con su ropa en la mano, él no le interesó salir en paños menores, como dicen por ahí, pero salió corriendo. Si usted y yo vemos una situación que nos provoca, es mejor dar media vuelta. Y que dicen, como dicen por ahí, aquí, algunos dicen, aquí murió uno que se la dio de valiente. Y no que mejor que digan, por aquí corrió uno que fue cobarde, porque no quiso, según ellos, pelear o ceder a la tentación. Y no que digan, aquí uno que se lo dio de que tenía dominio propio. Por eso hay gente que dice, no, yo sé hasta dónde aguanto, sí. Y se ponen a mirar ciertos programas y resultan por allá masturbándose, siendo infieles, pervirtiéndose. Y con el diablo y la carne no se juega. La carne es insaciable. Y Satanás es el aliado principal de esta carne, para llevar a la gente a pecar, para llevar a la gente a hacer lo malo, para llevar a la gente a desobedecerle a Dios. Sino que también dice la palabra del Señor, sino que nos dio poder. Recuerden que la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Dios nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. O sea que no solamente no nos dio espíritu de cobardía, sino que lo reemplazó por el dominio propio y lo reemplazó por el poder. Diga el débil, fuerte soy. A veces se cita Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amén, es palabra de Dios y es palabra viva. Pero si usted lee unos versículos anteriores, ¿sabe por qué Pablo cita esta cita? Porque dijo, sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia como sé tener escasez. Eso no lo dicen algunos hoy en día, pastores, profetas, apóstoles de la prosperidad, sino que quieren más la avaricia y el hambre por tener propiedades y dinero y por desechar el conocimiento y la palabra de Dios. Qué triste, pero lamentablemente eso es una gran verdad que toca decirla. Esto no se puede ocultar, porque Dios nos llamó a predicar es la verdad, y la verdad tiene que salir a la luz, y la verdad tiene que vencer en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces está diciendo, sino de amor y de dominio propio, de poder, de amor y de dominio propio. Recuerde que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no se envanece, no busca lo suyo propio. Mire, hermano, esto es para desglosarlo presa por presa, porque esto está delicioso, este manjar para la gloria y la honra de Dios. ¿Cómo debemos de nosotros añadir a nuestra vida espiritual el dominio propio, la templanza? ¿Cómo debemos de comprender? Dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Y quiere que le comparta algo sobre el dominio propio? El dominio propio y la templanza es la virtud que todo creyente puede modelar en su vida. El Espíritu Santo es el dador de esta virtud, y el poder del Espíritu Santo puede ayudar a vencer la tentación para no caer en pecado y así continuar haciendo la voluntad de Dios. Por eso debemos de ser sensibles a la palabra de Dios, sensibles al Espíritu Santo. Hermanos, yo le cuento algo, no sé si usted por esto me vaya a señalar, pero yo he tenido a veces 1, 2 enseñanzas, y de las 12 le he orado a Dios y he sentido en mi corazón que esta es la enseñanza. Me ha pasado algunas veces. Y cuando ya estoy pronto para el servicio, para la transmisión, o aún a nivel congregacional, Dios me da otra enseñanza y me da los textos de una. Y tengo que escribirlos y aplicar y sacar la enseñanza. Y ha sido una gran bendición para mi vida y para los oyentes, para la gloria de Dios. Porque cuando somos sensibles a la guianza del Espíritu Santo, nos va a decir cuál es la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces el Espíritu Santo
nos inquieta a no tener cierta amistad, a no ver cierto programa, a no irnos por cierto lugar, a no hacer sociedad con ciertas personas. Pero a veces no hay sensibilidad. Entonces el dominio propio no está desarrollado. Y por eso hay personas que le dan oído a cualquier predicador, a cualquier enseñanza, y lo más tremendo es que la ponen en práctica y se apartan de Dios porque alguien vino y les dijo que eso de congregarse ya no, que eso en la casa es suficiente y que ya. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque es bíblico congregarnos. Es bíblico asistir a una congregación. Es diferente cuando Dios le da una visión al hombre, cuando Dios le guía y le direcciona, es muy diferente. Pero hay gente que dice que ya no hay que diezmar, porque escuchan a tanto mentiroso, a tanto engañador, que como no ha desarrollado el dominio propio y para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, resultan haciendo la voluntad de otra persona. Y por eso le dije hace un momento que hay gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y tienen un conocimiento prestado y no tienen revelación de la palabra. Y vuelvo y le aclaro, la revelación no es algo fuera de lo que ya está escrito en este libro, no, es entender cómo Dios quiere hablarnos y no malinterpretarla, sino realmente aplicarla. Porque recuerde que un texto sin un contexto es un pretexto para enseñar o predicar lo que a cualquiera se le apeteció predicar o enseñar. Entonces es importante que nosotros podamos ir al dominio propio, hermano. Está acompañado, qué bendición, mire, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros procuramos el dominio propio en nuestra vida, nosotros mismos debemos de examinarnos y nosotros sabemos si estamos ejerciendo el dominio propio. Por ejemplo, en el trabajo, de pronto se quedó un dinero, una joya o una mercancía, enviaron a la persona, entregaron la mercancía y le sobró. Si la persona tiene dominio propio, sabe que eso no es de ella, que eso le compete y le pertenece ¿a quién? A la empresa, al patrón, al jefe. Y lo correcto que va a hacer es devolverlo. Pero por eso se encuentran algunos personajes por ahí ofreciendo mercancía. Dicen, no, fue que esta me sobró de más. A veces es que se confabulan con el despachador y van miti para que le eche un producto o dos de más. Lo venden y luego parten. Eso no es honestidad. Eso es mentira, engaño, robo. No es tener dominio propio. Nosotros como creyentes no tenemos que darle lugar a la mentira. Debemos de ejercer el dominio propio. Porque recuerde que nosotros combatimos como seres humanos, por más usados que seamos por Dios, por más títulos que tengamos, por más años que tengamos en el Evangelio, combatimos internamente con algo que se manifiesta en nuestra vida que se llama la concupiscencia. Y si la concupiscencia se contempla, va a dar luz el pecado, y luego el pecado va a dar a luz la muerte. Y por eso hay gente que está muerta espiritualmente, que usted los ve que cargan una Biblia, que se congregan, que asisten, pero no saben absolutamente nada del Evangelio, de la doctrina de Cristo. Por eso debemos de procurar añadir cada día diligencia, conocimiento, virtud, fe, dominio propio, sabiduría, para no ser engañados ni engañar a otros, sino siempre enseñar la verdad. Una cosa es que la persona o uno se equivoque y de pronto diga algo a la ligera, o lo menciones o se equivocó y alguien le corrija y se acepte porque alguien lo corrigió, o aún porque el Espíritu Santo le redarguyó y la persona diga, oiga, verdad, me equivoqué, lo que dije no está bien, pido disculpas, eso está bien, el disculparse. Es de los justos equivocarnos, pero ante todo aceptar la equivocación y pedir perdón y corregirse. Porque nada tiene que la persona entienda que pecó, entienda que se equivocó, que estuvo mal lo que hizo, si no pide perdón a Dios o a quien haya ofendido y si no se corrige.
Dios al primero que le habla en estos casos es a este siervo, al predicador, para que yo le hable a ustedes. Y yo tengo que hacerme una autoevaluación yo mismo, personal, y decir, bueno, ¿qué hay en mi vida? ¿Hay diligencia? ¿Hay conocimiento? ¿Hay virtud? ¿Hay fe? ¿Hay dominio propio? ¿Hay amor? ¿Hay poder? ¿Qué es lo que hay en mi vida? ¿O qué tanto porcentaje hay? ¿O qué tanto me he descuidado? ¿O qué tanto me falta? Pero soy yo, y con todo respeto, es usted quien debe hacer el examen, evaluarse. Pero ¿sabe también quiénes dan testimonio de eso? Nuestras familias, las personas que viven con nosotros, las personas que a diario comparte con nosotros laboralmente, en el hogar, en el barrio, en la congregación. A veces puede ser detectable, otras veces no. Porque en la congregación la mayoría de nosotros estamos, digo un predicador, listos para la foto. Allí sentados nos vemos santos. Desde el altar, sea como grupo de alabanza o como predicadores, nos vemos bellos ante los hombres, pero en lo interior, a solas usted y yo, es cuando, si somos sensibles y el Espíritu Santo nos redarguye y dice, ¿sabes que te falta un poco de dominio propio en tal área? Y si somos sensibles, vamos a decirle, Señor, gracias, sí, lo reconozco, ayúdame por favor. Y Dios se va a encargar de obrar en nuestras vidas de acuerdo a la disposición de nuestro corazón. Porque recuerde que la Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón y de Dios dar la respuesta de labios. Esto no es simplemente orar por orar. Esto es fácil decirle, Señor, te amo. Pero cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, es cuando se le debe demostrar a Dios que se le ama. Por eso el ser tentados o el sentirse tentado más bien no es pecado. Siempre y cuando usted no contemple la tentación, sino que usted y yo hagamos similar a lo que hizo José. Salgamos corriendo. Vayamos en pos de lo bueno y no de lo malo. Hagamos lo que a Dios le agrada por amor al Señor. ¿Por qué cree usted que cuando Satanás se presentó, estando Job allí adorando al Señor, mire lo que es tan atrevido el diablo? Bueno, pues si no se la reveló el mismo Señor Jesús, porque en el desierto fue y lo tentó, ¿qué queda para nosotros? Pero volviendo a Job, llega y le dice Satanás, Dios a Satanás le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Ya Satanás le había echado el ojo a Job. Y dice Satanás, pero es porque usted lo tiene cercado, es porque usted lo tiene bendecido. Es que Él te sirve a ti porque tú lo usas, porque tú lo respaldas, porque tú le das sabiduría. Pero dice Dios, ¿y no has considerado a mi siervo que en las madrugadas se levanta, que clama, que gime, que suplica mi dirección y mi favor? Que eso lamentablemente escasea hoy en día. Y no lo digo por vanagloria, lamentablemente esto es muy cierto. Hoy en día se encuentran tristemente a través de el internet plataformas que venden los bosquejos, las predicaciones ya. Mire hasta dónde ha llegado la corrupción, hermano, espiritual, congregacional, en medio de la iglesia, que se atreven a hacer mercadería con la misma palabra, con los mismos mensajes, y le dicen 1000 mensajes, 1000 bosquejos. Ya no tienes que preocuparte por sacar un bosquejo ni nada, cuando lo más hermoso y precioso es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que le hable al pueblo? ¿Qué palabra necesita el pueblo? ¿Cuál es el alimento sólido que el pueblo necesita? Y que sea el Espíritu Santo el que revele. Se lo decía hace un momento, que me ha pasado, que yo ya tengo la enseñanza, de acuerdo a lo que he sentido en mi corazón y he entendido y comprendido después de haberle orado al Señor. Y Él me ha dejado que saque la enseñanza. Pero a última hora me ha dicho, no, es esta la enseñanza. ¿Sabe que esta enseñanza que estamos tratando, que se trató en el tema anterior de reflexión de bendición, y esta que es el complemento, me la dio el Señor a última hora? Yo ya tenía 2 enseñanzas y de las 2 elegí una.
Y sentí en mi corazón, dije, esta la comparto hoy, la otra en la próxima reflexión de bendición. Pero ya estando en el servicio, antes del servicio, unos minutos antes del servicio, el Señor llegó y puso en mi corazón, trajo esta enseñanza y me empezó a dar todos los textos bíblicos que Él he compartido antes y lo que estoy compartiendo. Y eso fue en un momento. Y usted mira, pero ¿cómo es posible? Claro, porque para la gloria y la honra de Dios, yo ya había tenido el tiempo a solas con Dios. A Él en la madrugada, ya había orado, ya había leído la palabra, ya había estudiado, ya había sacado el mensaje. Pero Dios quiere muchas veces probar cuál es la dependencia que tenemos a Él. Si en verdad le amamos. Si en verdad por amor obedecemos, hacemos las cosas, o es simplemente por capricho. Por eso la Biblia dice que hay algunos que predican a Cristo por contienda, por vanagloria, otros lo hacen de buena voluntad, pero de todas maneras Cristo es predicado. Pero es mejor hacerlo de buena voluntad, es mejor hacerlo por amor, es mejor hacerlo desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, para la gloria y la honra de Dios. Entonces por eso dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es donde nosotros debemos de entender y comprender. ¿Qué estamos haciendo por amor? ¿Estamos ejerciendo el dominio propio? ¿O pasó cualquier mujer por 90, 60 que tenga y se fue detrás de ella? Porque sí. Y la mujer y el hogar y todos los años vividos. Y el ministerio, Dios tenga misericordia y nos guarde y nos ayude. O le ofrecieron cualquier negocio, lléveme este maletín al exterior y se gana tantos millones. Y cree la gente que eso es así, que alguien le pagó eso porque sí. No, pero cuando hay dominio propio, puede alguien venirnos a hablar. Mire, ¿sabe qué dice Gálatas 1, capítulo 6? Estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por su gracia y su misericordia nos ha llamado. Estés siguiendo un evangelio diferente. Y no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que lo han pervertido, han perturbado el evangelio con tanta mentira, con santería, con agorería, con engaños, con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de la mundanalidad, donde la gente dice, no, tranquila, que Dios mira solamente el corazón, viva como usted quiera. Y hoy en día ya no se sabe quién es la cristiana, porque anteriormente se conocía por su porte, por su elegancia. No, hoy en día son iguales la manera de vestir, de comportarse, de hablar. Es difícil, y como ya hoy en día cargar este biblio para muchos es una vergüenza y escasea, porque ya existe a través del celular la celubiblia, y no estoy en contra de la celubiblia porque es una gran bendición bien usada, pero a la congregación siempre debemos de cargar la Biblia. No debemos de avergonzarnos jamás en algo tan mínimo y sencillo. ¿Usted por qué cree que la gente que hace cosas perversas celebran el orgullo del día gay? Señor, reprenda al diablo. Y nosotros, ¿por qué? Que es el día de la Biblia, con orgullo ese día no hacemos algo especial, sino que lo miramos como algo insignificante. ¿Por qué no cargamos con orgullo la Biblia? ¿Por qué no decimos con orgullo, en el buen sentido de la palabra, hablo con orgullo, soy cristiano evangélico, aleluya? ¿Qué me importa lo que digan los demás? No me interesa. Y discúlpeme si de pronto a usted le suena esto algo grotesco, pero es que uno tiene que tener sentido de pertenencia. No tengo por qué avergonzarme del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. ¿Por qué la gente no se avergüenza de lo que hace? No le importa si tienen que cargarlo entre 2 o 3 borrachos, drogado, como sea. A una mujer, por más 90, 60, 90 que tenga, no le importa pararse en una esquina, prostituirse o exhibirse a través de las redes sociales. ¿Y por qué una hermana, si la van a atacar por su manera de vestir decorosa y con pudor y decoro, no dices que orgullosamente soy hija de Dios y no tengo por qué estar mostrando mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, el cual está en mí y no es mío, sino es de Dios? Por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de dominio propio. Avancemos, porque el tiempo va corriendo y necesitamos ir dándole forma a este mensaje.
Pero tenemos que al dominio propio añadirle paciencia. ¿Quiere paciencia? La necesitamos. Uy, no, hermano, me dijo alguien en una ocasión, yo no le pido a Dios paciencia porque vienen dificultades, porque vienen pruebas. Bueno, pues Job no estaba pidiendo pruebas. ¿O sí? No. Job estaba adorando a Dios. Job, y si usted que ha leído la Biblia, y le dejo de tarea para que si desea hacerlo, o le propongo más bien, no le dejo de tarea porque le propongo que lo lea. Pero dice la Biblia que no había ¿quién? Nadie como Job. Varón que perfecto, temeroso de Dios, justo. Oh, santo es tu nombre, Señor. ¡Qué testimonio! ¿Qué más? Apartado del mal. Y le vinieron pruebas. ¿Y fue cualquier prueba? No, no. ¿Y renegó Job de Dios? No, jamás. Antes sus amigos lo escarnecieron. Y hubo un momento en que él se sintió como ser humano desamparado y dijo unas frases, pero luego se corrigió. Pero todo el proceso lo vivió. Y aunque su esposa, su ayuda idónea, su complemento le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Le dijo, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Nunca cuestioné a Dios. Entonces algunos dicen, no, yo no quiero paciencia, porque es que la paciencia, no, pero la paciencia es la capacidad de soportar las demoras. Y nosotros consultamos por internet y damos un clic, y si se demora un poquito, damos 2 o 3, 4, 5. E ignoramos que toca esperar más porque hemos abierto 2, 3 o 4 o 5 ventanas. Y dice, la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Ese es el beneficio de la paciencia. ¿Cree usted que tiene paciencia? ¿Cree usted que necesita un poco más de paciencia? ¿O creemos nosotros que necesitamos paciencia de verdad? Nos enojamos cuando las cosas no salen bien. Y a veces le clamamos a Dios. Le decimos, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y lo hacemos sin esperar la respuesta de Dios. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Saúl. Cuando iba a salir a la guerra. Y entonces el que tenía o el que debía o tenía el privilegio de presentar el incienso a Dios, era el incienso a Dios, gracias, era el sacerdote. No era el rey. Por eso cada rey tenía su sacerdote, su consejero personal y espiritual. Y él consultaba a Dios si salían a la guerra, con cuántos y en qué momento. Y se cumplió el tiempo, el plazo de que Samuel hubiera llegado y no llegó en el momento. Y no fue por incumplimiento de Samuel. Es que a veces Dios quiere mirar cuál es la reacción suya y mía. Es que Dios a veces quiere saber qué tanta paciencia hay en nosotros. Y creemos que Dios no nos oye. Y por eso a veces usted escucha gente diciendo, aún en la misma congregación, ay pastor, ore por mí porque Dios lo escucha más a usted, que usted está más cerca de Dios. Porque queremos las cosas ya. Porque no tenemos paciencia. Porque no ejercemos el dominio propio. Porque no está desarrollado el dominio propio, la paciencia se agota. Queremos llegar ya a los lugares y si hay un trancón, la persona se enoja y busca meterse en contravía o saltarse lugares prohibidos y pasarse por otro lado o mentir muchas veces. Pero cuando hay paciencia, dice que es la capacidad de soportar las demoras. ¿Se demoró el pedido? Cálmese. Descanse en el Señor. De soportar los problemas. Cada circunstancia y cada problema es para moldear la paciencia, el carácter, el dominio propio, porque todo va en un eslabón tras otro para formar una cadena de amor. Pero muchas veces en el primer problema
Se dañó la relación y cada uno por su lado. Sin luchar delante de Dios, sin humillarse delante de Dios y presentar la situación y decirle: Señor, yo reconozco mi condición, mi situación, me falta dominio propio, lucho con este temperamento o con esta situación, con esta tentación, Señor, veo pornografía en el menor tiempo posible, me embriago, me drogo, lo que sea, ir a la presencia de Dios y decirle para que sea Dios obrando y glorificándose. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición. Que alguien se lo puso en el trabajo, en el ministerio, en la congregación. No paguéis a nadie mal por mal. Ore por esa persona y entienda que eso hace parte del proceso. Frustraciones. A veces las cosas no salieron como queríamos y hay gente que se frustra por no tener paciencia. Y decir: bueno, si no se dieron las cosas, si el viaje no salió y a última hora se canceló, gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por todo. Dios tiene el control de todo. Ansiedad. La persona vive ansiosa hoy en día, hermano. A lo que le llaman algunos el estrés. Y se estresa porque la ansiedad lo lleva a comer. Lo lleva a ser un comprador compulsivo o una compradora compulsiva. La ansiedad por no tener dominio propio y paciencia. Que sirve porque la importancia de añadir diligencia, conocimiento, virtud, fe, sabiduría, dominio propio, paciencia. Hermano, es importante hacerlo. Y allí en Santiago, capítulo 1, versículo 6 dice, del 3 al 6 vamos a leerlo para alcanzar a comprender para la gloria y la honra de Dios lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y la importancia tan tremenda que es que nosotros podamos entender y comprender lo que la Biblia dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, porque no hay paciencia, porque no hay dominio propio, porque no hay conocimiento, porque no hay virtud, porque no hay fe. Entonces, en la primera situación, echa todo por tierra, desiste. Ay, yo no insisto más en esto. No, ya esos familiares míos no se van a convertir. Ay, no, ya Dios no me va a dar el negocio, el ministerio o la novia para casarme. No, hay que ser paciente y esperar. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejaré tus pies resbaladero, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Salmo 121, si no me equivoco, habla al respecto. Pero si no hay paciencia, hay angustia, hay desespero y las personas se enferman por eso mismo. Por eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Ahora yo quiero que miremos otro punto, que es la piedad. A veces no hay piedad en nosotros. La piedad es tener una vida muy devota para Dios. La piedad es una conciencia de Dios en todo lo que hacemos y decimos. No es cuando esté el pastor, no es cuando estemos en la congregación. Por eso le dije que en la congregación a veces es difícil conocer a la persona, porque en la congregación todos somos santos. Y de por sí así nos llama el Señor. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? ¿A algunos? No, a todos los hombres.
y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermano, es importante que nosotros haya esa parte en nuestra vida, la piedad, y valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora miremos lo otro que tenemos que añadirle a la piedad, es afecto fraternal. El afecto fraternal es muy importante para la gloria y la honra de Dios. No podemos creer que solamente es como a nosotros nos parece o creemos y que ya esta obra está terminada, que porque a veces se cita mal citado 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y creemos que nosotros no debemos de poner de nuestra parte para hacer lo que nos compete hacer. Romanos capítulo 12 versículo 10 dice, habla sobre el afecto fraternal. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferíos unos a otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades con los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. O sea, no haga sección de personas. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, creyentes o no creyentes. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quiere decir que si una persona le ha hecho el daño, el mal a usted, luego viene a pedirle un favor, hágaselo, y lo va a hacer poner colorado su rostro. 21. No seáis vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, mire la importancia de nosotros amar al prójimo, que es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, si hay afecto fraternal, nosotros vamos a hacer lo que esta palabra nos ha dicho. Y como el tiempo pasa y vuela, vamos a dejar hasta aquí y veremos después, al parecer, una tercera parte de sumando y no restando. Así de que espero que hasta aquí haya sido de gran bendición este tema para su vida, y esperamos que el que resta, la primera parte y la que resta, sean de mayor bendición para la gloria y la honra de Dios. Démosle gracias a Dios, y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Recuerde que para la gloria y la honra de Dios estamos martes, jueves y sábado 7 de la noche a través de este medio en vivo. Y el domingo, como hoy, a las 9:30 de la mañana. Le estaremos informando si hay algún cambio o qué Dios nos guía el Señor a hacer, qué decisión tomar para la gloria de Dios. Es mejor esperar en Dios pacientemente. Esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, dijo el salmista, y eso esperamos que haga Él. No que se incline jamás.